Imagina que tu gran sueño es ser cantante, pero nadie te presta atención por más que sabes que tienes el hit más grande de todos. ¿Qué harías? Bueno, estos tipos tomaron una radio como rehenes para que pusieran su canción al aire. Sí, suena extremo, pero no eran malas personas, ni siquiera tenían armas de verdad. Y lo más loco es que, en medio del desastre, la gente comenzó a amarlos. Policías, una exnovia que va y viene, un contrato discográfico en el momento menos esperado. ¿Qué pasó después? ¿Fueron a la cárcel o se convirtieron en estrellas? Vamos a verlo. En Los Ángeles, Chas, junto a sus amigos Rex y Pip, conforman la banda de hard rock The Lone Rangers. El mayor deseo de estos tres es que algún productor discográfico reconozca su talento y les dé la oportunidad de lanzar su música al público. No obstante, a pesar de su dedicación y gran talento, sufren constantes rechazos en la industria musical. Chas, quien es el líder y vocalista del grupo, está desesperado por alcanzar el éxito, pero las puertas parecen cerrarse a cada intento. Cómicamente, en vez de cada vez más cerca de lograr sus sueños, siempre les respondían cada vez más lejos. Pero no se rinde. Mientras la banda lucha por encontrar su camino, Chas enfrenta miles de problemas personales. Su loca novia Kayla está cansada de su actitud despreocupada y de su falta de éxito. Se dio cuenta que estaba con un fracasado. Para ella, Chas es un soñador sin rumbo, lo que genera constantes discusiones entre ambos. Se la viven peleando. Finalmente, Kayla, frustrada, decide echarlo de su apartamento, dejándolo sin hogar. Esto, lejos de ser su fin, es lo que lo lleva a tomar la determinación de que su banda triunfe. Por cierto, la novia es hermosa, pero ¿quién quiere una pareja tan loca? Creo que ningún hombre que se valore estaría dispuesto. El tipo decide que la mejor manera de que su música llegue a las masas es haciendo que la pongan en la radio. Con esta idea en mente, él, Rex y Pip se proponen llevar su demo a la emisora KPPX, Rebel Radio, conocida por ser la estación de rock más importante del estado. Es como si ahora vayan a Alofoc. Sin embargo, la realidad es que la industria musical está dominada por ejecutivos normies, que solo buscan ganancias y no apuestan por nuevos talentos. Uno de ellos es Jimmy Wang, un influyente productor que hizo con Chas lo que tú y yo hacemos con los raperitos de nuestro barrio: ignorarlos por completo. Después de ser ignorados por Jimmy Wang y frustrados por la falta de oportunidades, Chas, Rex y Pip finalmente llegan a la estación KPPX, Rebel Radio, con la esperanza de que su música sea transmitida. En el lugar, los Lone Rangers buscan de manera desesperada la chance de hablar con el DJ, estrella de la emisora, el Tiburón. Chas, Rex y Pip intentan convencerlo de que toque su demo al aire, utilizando como argumento que si otras bandas han logrado sonar con un solo intento, ellos también merecen una oportunidad. Ian, que ha estado en la industria el tiempo suficiente como para entender la frustración de los músicos, se muestra receptivo a su causa, pero el gerente de la emisora, Milo, interrumpe e intenta echarlos. En ese momento, la desesperación de los protagonistas de esta película llega a los cielos. Para evitar que los echen sin ser escuchados, Chas y Rex sacan unas pistolas falsas que habían robado de la tienda de juguetes donde trabaja Rex y amenazan a los empleados de la radio. Sin darse cuenta de que las armas son falsas, el equipo de la emisora entra en pánico y la situación escala rápidamente hasta convertirse en un secuestro improvisado. Ahora, todo se fue a la ñonga. Con la estación ahora bajo su control, los Lone Rangers exigen que su demo sea reproducido al aire. Sin embargo, cuando intentan hacerlo, la cinta se daña al instante debido a un fallo con el reproductor de carrete. La frustración aumenta porque no tienen otra copia del demo, y como todavía no existía Spotify, ya no saben qué hacer. Mientras tanto, el contador de la emisora, Duke Beach, logra alertar a la policía antes de ser atrapado por los peores secuestradores de la historia. En poco tiempo, el edificio está rodeado por agentes, liderados por el sargento O'Malley, quien intenta negociar con Chas y sus amigos. La noticia del secuestro llega a los medios y se propaga rápidamente, convirtiéndose en un show mediático, incluso con más viewers que la velada de Ibai. Sorpresivamente, una multitud de fanáticos de rock y curiosos comienzan a reunirse afuera de la emisora, apoyando a los Lone Rangers. Ya no eran unos fracasados, ahora había gente que amaba a la banda. Chas, en un intento por explicar sus acciones, deja claro que su único deseo es que su música sea escuchada por el público. En un momento de inspiración, recuerda que su exnovia podría tener una copia extra del demo.
ya que la canción era una dedicatoria especial para ella. Mientras los Rangers intentan solucionar la situación dentro de la estación, la policía toma medidas para acabar con el secuestro. En un intento de calmar las cosas, envían a Kayla para que hable con él. Ella tiene la única copia intacta del demo, lo que representa una posible solución para la banda. Pero recordemos que esta tipa está más loca que Amber Heard, por lo que el reencuentro con Chaz no es para nada amistoso. Discutiendo sobre sus problemas personales y la falta de madurez de Chaz, la situación se intensifica hasta que, en un arranque de frustración, terminan dañando la consola del estudio de radio. Ahora, incluso si consiguen la cinta, no podrán reproducirla en la emisora. En medio del drama, un simple "te amo" del vocalista resuelve el conflicto sentimental. Esta pareja sí que es bastante tóxica. De igual forma, la policía intenta aprovechar esta oportunidad para infiltrarse en la estación, disfrazando a uno de sus agentes como un famoso productor, pero la banda descubre el plan gracias a unas preguntas trampas y todo sigue igual. Parecer los chicos no son tan imbéciles como parecen. Ya que no les sirvió, la policía y un equipo SWAT intentan tomar el control de la situación de manera más agresiva. Carl Mays, un oficial que prefiere usar la fuerza en lugar de la negociación, planea una intervención táctica. ¿Te imaginas eso? Un equipo especial solamente para unos tontos con armas falsas. Durante las negociaciones con el SWAT, su líder se pone en contacto con Beach, aunque en un giro inesperado, la conversación deriva en problemas sentimentales en lugar de estrategias policiales. Mientras tanto, la noticia de la toma de la estación sigue captando la atención del público, lo que la banda aprovecha para transmitir música rock auténtica, rechazando las tendencias pop insípidas que dominan algunas emisoras. Un punto más para que los amen. Sin embargo, esta exposición mediática provoca una fuerte discusión entre Milo y el resto del equipo. Se revelan secretos dentro de la emisora. Ian y otros empleados descubren que Milo ha firmado un acuerdo a escondidas para cambiar el formato de KPPX, de rock a música contemporánea para adultos, lo que significaría el despido de varios trabajadores y la eliminación del contenido rock and rollero de la estación. Esta revelación hace que algunos empleados, incluido Ian, comiencen a simpatizar con los secuestradores y se pongan de su lado. ¿Síndrome de Estocolmo? Quizás. La gente sigue amando a Chaz. Sin embargo, en un intento por desacreditar al chico, la SWAT expone su pasado como estudiante aplicado y aficionado a los videojuegos, esperando que esto disminuya su credibilidad. ¿Qué rockero amaría a un estudiante con buenas notas? Ninguno. Pero, contra todo pronóstico, el plan fracasa. A pesar de esta revelación embarazosa, el apoyo del público hacia la banda sigue aumentando. En medio del desorden, Doug Beach intenta convertirse en el héroe del día, pero su plan se ve frustrado ya que es neutralizado de manera accidental. Y ahí es cuando la policía trae a flote algunos de los artículos que la banda había exigido. Durante la entrega, por error, se descubre que todo este tiempo habían portado armas falsas, así que Marcus y Carter escapan y alertan al equipo SWAT. Justo cuando la policía se prepara para irrumpir en la estación, Beach, escondido en un respiradero, los embosca. Y el final comienza de esta manera. El ejecutivo discográfico del inicio llega con una oferta de contrato para la banda, consciente del impacto mediático del secuestro. Al inicio no les gustó su música, pero ahora que son famosos, quiere estar con ellos. Todos estaban felices, pero Chaz se resiste a firmar, ya que el tipo ni siquiera había escuchado sus canciones. Pero, como el hombre es superpoderoso y puede sacarlos de la cárcel gracias a sus contactos, terminan firmando. Como parte del acuerdo, se organiza un gran concierto en la azotea del edificio. Sin embargo, al llegar al escenario, la banda descubre que todos los instrumentos son de utilería y que la compañía pretende que toquen en playback. Ningún rockero haría eso jamás. Así que comienzan a destruir el equipo en protesta, ganándose aún más el fervor del público. Todo el mundo enloqueció por la actitud rebelde de la banda. La multitud los aclama mientras ellos se lanzan desde el escenario hacia los brazos de sus seguidores. Pero recordemos que estos tipos son criminales. Aunque los queramos, la verdad es que se metieron en problemas con la ley. Poco después son arrestados y llevados a prisión. No obstante, el fenómeno mediático que generan les permite seguir su carrera musical desde la cárcel. Graban un videoclip en prisión y su ex conductor de radio, Ian, se convierte en su manager. Así es, a pesar de su estancia en prisión, logran un éxito rotundo con su álbum que se convierte en triple platino. Los locos pasaron de que no los escucharía nadie a ser un boom increíble y luego a estar presos y luego a dar giras. Esto sí que es una historia increíble. Pero, ¿qué opinas de esta película? ¿Serías capaz de hacer algo como esto con tal de lograr tus sueños? Comenta, estaré leyendo lo que escribas.
Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Suscríbete si quieres más contenido sobre tus historias favoritas. Hasta la próxima.